A finales de abril del año 2018, el Centro Español de Sindonología me invitó a participar en su quinta convención centrada en aportar datos sobre el Jesús histórico. El evento tuvo lugar en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la ciudad de Valencia. Como contenido extra de esta semana, tengo mucho gusto en compartir contigo la ponencia en la que describo cómo es el Jesucristo del que nos hablan los evangelios y qué impacto ha supuesto su figura y su mensaje en el devenir de la humanidad a lo largo de los últimos 2000 años. Estos son los rasgos del hombre perfecto. Pero, por lo que sabemos, es un hombre que ha sido capaz de superar estos rasgos. Y yo me pregunto, ¿qué haría yo si me encontrara con un hombre así? Pues te voy a decir lo que haría yo. Yo me pegaría a él como si fuera su sombra. Estaría pendiente de lo que dice, de lo que hace, de a dónde va, de cuáles son sus ilusiones, sus proyectos. Trataría de que fuera mi amigo y de que me aconsejara. Y vamos a hablar un ratito acerca de un hombre que, por lo que sabemos de él, supera con creces esta descripción. Alguien que vivió en un territorio menor que Galicia y que a lo largo de 3 años, menos de 3 años, hay quien dice, llevó a cabo una de las mayores revoluciones, si no la mayor, de la historia de la humanidad. Siempre se negó a ser un líder político, de tal manera que, aunque quisieron coronarlo rey, eso era algo que a él le traía totalmente sin cuidado. Fue un hombre príncipe de la paz, alguien que renunció completamente incluso a enfrentarse con los enemigos que querían acabar con él. Jamás escribió un solo libro. Que nosotros sepamos, lo único que escribió fueron unas enigmáticas palabras en la arena. Sin embargo, los violentos lo encontraban débil y manso. Y a pesar de eso, y paradójicamente, fue perseguido como si fuera un peligroso malhechor. En un juicio que hasta sus propios enemigos se dieron cuenta y consideraron y afirmaron que era injusto. Fue un sencillo aldeano que vivió hace 2000 años en un rincón del mundo llamado Palestina, bajo la dominación de un terreno, de un imperio llamado Roma. Y una pregunta interesante para formularnos, porque sin embargo hoy este hombre, más de 2.000 millones de personas, un tercio de la población del planeta, dicen que está vivo. Pero no vivo como está Michael Jackson o Marilyn en la mente de sus fans. Vivo, de verdad, con un corazón que palpita y actuando de manera discreta en esa historia en la que todos estamos metidos. Cada año se publican centenares de nuevos libros que nos hablan de él. Y es probablemente la persona acerca de la cual más se ha hablado y más se ha escrito a lo largo de la historia. En una pequeña biblioteca que se conserva en Asís, esa que están viendo ahí, hay nada más y nada menos que 50.000 volúmenes dedicados exclusivamente a él. Además, en los lugares más remotos del mundo, como por ejemplo la Antártida, se levantan templos y monumentos en su honor. No era un jurista y, sin embargo, los sistemas legales del mundo contemporáneo se basan en gran parte en las cosas que dijo este hombre y en los derechos que él promulgó. Millones de personas a lo largo de la historia han sido masacrados y asesinados justamente por decir que este hombre está vivo. Y también otros muchos han muerto por negarse a creer en él. Ha sido, sin duda, la persona que ha roto en dos la historia. Y hoy en día contamos los años a partir de su nacimiento. Miles de chicos y chicas todos los días dejan todo lo que tienen y se van al otro lado del planeta, cambian sus vidas para seguir repitiendo las mismas palabras y los mismos hechos que hizo y dijo este hombre. Y no solo eso, sino que además miles de personas en este momento están muriendo, están abandonando la vida con el nombre de este hombre en los labios, con el deseo de que sea esa la cara que les dé la bienvenida al otro lado de la vida. Este hombre está cambiando la vida de muchas personas. El 2 de noviembre de 1985 cambió mi vida. Ese día yo descubrí que ese hombre me ama. Y de la misma forma que hoy en día nadie daría nada por Napoleón o por Julio César o por cualquier otro personaje de la historia, incluso dentro de esta sala sé fehacientemente que muchos de nosotros estaríamos dispuestos, si fuera necesario, a dar la vida por él. ¿Quién es este hombre que preocupa a tantos vivos?
¿Estará muerto este hombre? Esa es una pregunta que se llevan formulando los seres humanos desde hace mucho tiempo. Pero además, cabría preguntarse la posibilidad si no solamente está vivo, sino si además está actuando como afirman los cristianos. Evidentemente, ese hombre es Jesús de Nazaret. Nuestro bienamado Jorge Manuel ayer nos estaba preguntando ¿qué es Jesús de Nazaret? Y a mí me toca preguntar esto, ¿quién es Jesús de Nazaret? Se habrán dado cuenta de que la convención está estructurada como si fueran piezas de un rompecabezas. Y, en principio, esta conferencia iba a ser la primera. Iba a ser una conferencia marco para que después el resto de los maravillosos ponentes que hemos tenido y que vamos a tener desgranaran todo lo que yo iba a decir como un resumen. Pero Jorge, de una forma muy inteligente, como siempre, dice, no, hagámoslo al revés. Construye tú el rompecabezas. Después de haber visto todas estas piezas un poco de forma inconexa, a ti te va a corresponder poner la cerecita encima de la tarta que los masterchefs ponentes han ido construyendo desde el primer momento en que entramos en esta sala. Lo que pasa es que yo le voy a cambiar el título a la conferencia, porque me parece más interesante preguntar quién es para ti Jesús de Nazaret. Porque dependiendo de lo que respondas a esta pregunta, va a ser tu vida, o con él o contra él, porque no hay término medio. Estoy parafraseando sus propias palabras. Y de Jesús se pueden decir muchas cosas, y sobre Jesús se puede hablar mucho, pero lo que nos interesa es lo que ya se ha visto aquí. ¿Qué nos dicen los documentos históricos? Suetonio, Plinio, Tácito, Flavio. Ya nos han hablado de ellos y también nos han hablado de los evangelios, esos 4 libritos que se leen en una sentada que han sido la base para poder cambiar para siempre la historia de la humanidad. Palabra que significa buena noticia. Y aquí viene el primero de los trucos que yo te voy a ir dando para poder acercarnos a la figura de Jesús de Nazaret. La próxima vez que tú abras el evangelio o lo escuches en misa o te lo lean, pregúntate antes de eso, ¿qué buena noticia está a punto de darme Jesús? Porque cada vez que abres el Evangelio hay una buena noticia para ti o para alguien que aparece también dentro de ese texto. Hace un momentito nos hemos deleitado con la fantástica forma que ha tenido Miquela de leernos y de traducirnos estas investigaciones sobre los códices. Y además se nos ha dicho algo que a mí me parece de una importancia radical, y es que hoy en día en ese evangelio que llevas en el teléfono o guardado en el bolso, estás leyendo exactamente los mismos textos que escribieron los originales. Y esto a mí me parece importantísimo porque tenemos acceso a la ipsísima verba Jesu, a las mismísimas palabras de Jesús. Veremos que hay palabras que son suyas y que, por tanto, son prácticamente intraducibles y que por eso también hoy en día tenemos que estudiar en profundidad, porque detrás de esas palabras hay una que nos engloba a todos: amor. Y yo voy a tratar de demostrar en esta conferencia que el hombre del que nos hablan en estos evangelios es amor encarnado. A ver si lo consigo. Bueno, pues, si nosotros vamos a plantearnos cómo era el físico de Jesús a través de los evangelios, nos vamos a quedar con un palmo de narices, porque en los evangelios no se da ni una sola descripción física, excepto de un personaje, Zaqueo, del que se dice que era bajito de estatura. Pero por los evangelios nunca podremos saber si Jesús era alto, bajo, rubio, guapo o no guapo. Para eso tenemos otro tipo de documentos que además hablaremos luego de ellos. Pero sí que podemos deducir cosas interesantes. Por ejemplo, se nos dice en un determinado momento que Jesús recorre la distancia baja desde Jerusalén hasta Jericó, y esos son aproximadamente 35 o 37 kilómetros dependiendo del camino por el que se vaya. Eso solo lo puede hacer una persona en perfecta forma física, porque lo hace en una jornada de camino, aproximadamente 8 horas. También se nos dice que Jesús dormía en una barca agitada por las olas, y además él no tenía ningún inconveniente para levantarse tempranito para ir a orar. Sin embargo, sí que hay un rasgo físico en el que se basan los evangelios y que llama poderosamente la atención de los evangelistas: la mirada de Jesús.
¿Cómo sería esa mirada? Una mirada tierna, cálida, una mirada llena de amor por aquellos que sufrían y una mirada desafiante también por los enemigos. Hay un momento genial en el Evangelio en el que Jesús está rodeado por los enemigos y de manera textual dice que Jesús hace una mirada circular, algo así como cicladé en griego, que quiere decir que ese hombre tiene una cohesión interior al desafiar de esa forma cíclica a los enemigos que están delante de él con deseo de acabar con él. Eso es una cohesión interior y psicológica extraordinaria, según cuentan los expertos. Hay diversas miradas de Cristo. Hay miradas como, por ejemplo, la que le lanza a Pedro, que hace que, después de cantar el gallo, llore amargamente. Pero lo que nos interesa es también su personalidad, porque hay algo radiante que se desprende de su figura. De hecho, atrae a las multitudes como si fuera un imán, y la gente que lo pasaba mal, los pobres, los enfermos, los lisiados, aquellos que estaban despreciados de la sociedad, encuentran en Jesús de forma instintiva un aliado en el cual pueden confiar. Ya se nos ha hablado aquí de la relación totalmente original y única que tenía el rabí de Galilea con las mujeres, a las que incluye dentro del entorno de su predicación. Pero a mí también me llama mucho la atención la relación que mantiene con los niños. Tengan en cuenta que un niño, hasta que llegaba al momento de la bar mitzvah, con 13 años, era prácticamente un objeto y tampoco era un sujeto de derechos. Y sin embargo, Jesús no solamente está con ellos, yo me lo imagino también riendo y jugando con ellos. El que es como este niño entrará en el reino de los cielos y el que no, los pone como ejemplos. Hay quien dice, por cierto, según la tradición, que ese pequeñín al que Jesús pone en medio probablemente era San Marcos. Es una tradición, no sé si será verdad, pero es bonito también pensarlo. Y además a mí hay una conferencia que me ha encantado, las que hemos estudiado, y ha sido la de aquí el amigo, cuando nos da rasgos acerca del tectón. Porque claro, si Jesús era tectón, si Jesús era arquitecto, albañil, si Jesús construía casas, eso también me va a dar una nueva fórmula para poder reinterpretar el Evangelio y pedirle probablemente, como seguramente intuyó Santa Teresa de Jesús en nuestro siglo de oro, que me ayude a construir mi castillo interior. Es otra clave también bonita para poder desarrollar esa relación con Jesús, ¿no? Pero ¿cómo son sus palabras? Tengan en cuenta que estamos ante probablemente el mejor orador de la historia de la humanidad. Las palabras de Jesús tienen una magia especial. Tiene una forma de hablar capaz de ser comprendida por el catedrático, por el ignorante. De todo es capaz de sacar una enseñanza sublime y maravillosa. Las redes de los pescadores, los juegos de los niños, las estrellas del cielo, una perla preciosa, una monedita que se le pierde a una señora. Es una pasada. Y además, por supuesto que ya existían las parábolas antes de Jesús. Lo que pasa es que él les da ese tono especial, esa manera que tiene él de explicar realidades sublimes y maravillosas de una forma totalmente cercana y comprensible. Las palabras de Cristo, por tanto, son palabras con una fuerza extraordinaria que demuestran que Jesús es un hombre libre y liberador. ¿Cuáles son las cosas que nos atrapan a los seres humanos? Pues, por ejemplo, nos atrapa el deseo de fama. Para más información, Telecirco a partir de las 4 de la tarde. O sea, con tal de tener un segundo de fama, hay gente capaz de hacer cualquier cosa. A Jesús la fama le trae completamente sin cuidado. Es más, si cualquiera de nosotros tuviera los superpoderes que tenía Jesús para sanar, inmediatamente lo publicábamos por todas partes. ¿Y qué dice él? Calladito, no se lo digas a nadie. Esto que quede entre nosotros. Tu secreto para ti, también como dice la Sagrada Escritura. ¿Y el dinero? El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza esta noche. El dinero tampoco atrapa a Jesús y el poder de ninguna manera. Ya lo hemos visto. Cuando pretenden hacerlo rey, él se escabulle y eso tampoco le interesa. Él va a traer otro tipo de mesianismo, otro tipo de liberación. La familia. Hay un episodio también enigmático en el que dice que sus familiares, incluyendo también María, que yo creo que iría allí para evitar que los familiares lo lincharan o lo insultaran, porque la única que sabía verdaderamente de qué iba el tema era su madre, evidentemente, corredentora. Pues él, llegado el caso, tampoco se ve atrapado por la familia. Hay lazos mucho más importantes que los de sangre. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pregunta. Aquellos que escuchan la palabra de mi padre y la ponen en práctica. ¿Y los amigos?
Probablemente nadie quería más a San Pedro que el propio Jesús. Y ya hemos visto que hay un determinado momento cuando Pedro no comprende nada y le quiere apartar del camino de salvación que Jesús se ha trazado, en el que lo insulta llamándolo Satanás. Y el miedo, si hay una persona verdaderamente valiente, si ha habido un héroe extraordinario del cual podamos tomar como modelo de valentía, ha sido Jesucristo. Tampoco tiene miedo, no tiene miedo a nada. Él se siente liberado, por tanto, de todas esas cosas. Y sin embargo, Jesús es un hombre obediente. No he venido a ser mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Y eso nos lleva a plantearnos cuál es el gran proyecto de Jesús. ¿A qué vino Jesús al mundo? Y yo te voy a dar una respuesta para la cual necesitamos releer los evangelios. Él vino a traer el reino de Dios. Así de sencillo y así de complicado. O más concretamente, cuidado, porque es una traducción más perfecta, a establecer el reinado de Dios en el mundo. No consiste en esperar otro mundo, no. Consiste en convertir este mundo en otro. Y consiste en que este mundo sea un mundo también de salvación, especialmente para las personas que más sufren. Y conseguir que Dios reine en los corazones de los seres humanos para realmente realizar, como se nos dijo ayer de una forma muy bella, un reino que no tiene fin. ¿Qué es lo que mantiene a este mundo? Pues a este mundo lo mantiene el poder, el tener y también el placer. Son los tres grandes pilares, desafortunadamente, de la sociedad contemporánea. Y sin embargo Jesús le da la vuelta a la tortilla. Frente al poder, el servir. Frente al tener, el compartir. Y frente al placer, el placer que te proporciona el deber cumplido. Y si todos hiciéramos esto, verdaderamente el reino de los cielos ya estaría un poquito más presente. Convertíos y creed que el reino ya está entre vosotros. Con esta tensión de la cual ya se ha hablado, del sí, pero todavía no. Está en potencia y hay que regarlo, hay que hacerlo fructificar, hay que hacerlo crecer como la semillita de mostaza. Sigamos avanzando en esta manera que tenemos de analizar lo que dice Jesús. Porque mucha gente dice, ¡ay, sí, Jesús, qué maestro tan estupendo! Pero claro, de ahí a creer que es Dios. Pero mire, es que resulta que cuando escuchamos a Jesús hablar de sí mismo, es cuando realmente quedamos estupefactos, porque con sus palabras se hace Dios. Cosa que entendieron perfectamente los judíos. Con tus palabras te haces igual a Dios. Por lo tanto, Jesús hablaba de una forma muy diáfana para aquellos que le estaban escuchando y decía cosas terribles, como por ejemplo, el Padre y yo somos una misma cosa, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, mi Padre y vuestro Padre, o sea, se atribuye una relación exclusiva con el Padre del cielo, Abba, ipsísima verba, esa palabrita que sale, que además la traducción real vendría a ser papuchi. Trata al innombrable de Israel, al Adonai, al Elohim, como papuchi, con la confianza, con el amor, con el cariño de un niño pequeñito. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. El mayor legislador de la historia de Israel había sido Moisés, el personaje más importante del Antiguo Testamento. Jesús le enmienda la plana, cosa que, como ya se nos ha explicado, solo puede hacer en esa alianza una de las partes de la alianza. Y si una de las partes de la alianza es el pueblo de Israel, el otro tiene que ser Dios. El que modifique la alianza tiene que ser Dios, no puede ser otro. Pero es que además se atribuye también poderes propios de Dios. La eternidad, antes de que Abraham existiese, yo soy. O, por ejemplo, el poder de perdonar los pecados, el poder de juzgarnos a todos nosotros. ¿Quién es este hombre que me juzgará a mí y juzgará a todos los reyes de la tierra el último día? O la posibilidad de llegar al Padre solamente a través de Él. O se es santo en Cristo o no se es de ninguna manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues ante todo esto solamente podemos plantearnos lo que se conoce como el trilema de Cristo. Porque solamente caben tres posibilidades. O está como una cabra, o está mintiendo, que no sé yo si será peor, o dice la verdad. ¿Está loco? Bueno, es difícil pensar que un hombre que tiene la extraordinaria capacidad de salir de las trampas subrepticias que le van poniendo sus enemigos y de una forma tan inteligente esté loco. Recuerden el episodio de la moneda. ¿De quién es la cara que aparece aquí? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O, por ejemplo, ese momento realmente espectacular en el que yo me imagino a esta pobre chica corriendo calle abajo, medio desnuda, arañada,
siendo perseguida por una chusma increpante con palos y piedras para matarla, y me imagino a Jesús al fondo de la calle diciéndole así, poniéndola detrás de él, y con 12 palabras es capaz de cambiar el estado emocional de una jauría humana. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Amor. Inteligencia sublime. ¿Cómo va a estar loco este hombre? ¿Cómo va a estar mintiendo un hombre que es el epítome de la cumbre moral de la humanidad? ¿Quién de vosotros me puede atribuir un pecado? Le pregunta a los enemigos que también están ahí detrás. Siempre vemos a Jesús de parte del que no tiene voz, de parte del que sufre, de parte del que lo está pasando mal. Y si dice la verdad, ¿lo demostró? Pues aquí llega una parte muy interesante. Imaginen que ahora de repente aquí en la Almoina sale un tío que dice, que yo soy Dios. ¿Vale? Demuéstralo. Pues lo demostró no solamente de una ni de dos, de 3 formas. ¿Cómo demostró Jesucristo que lo que decía era verdad? Primero, con sus milagros, su actividad taumatúrgica. ¿Qué son los milagros? Si no me creéis a mí, creed en las obras. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan. Si esto no se hubiera obrado en medio de aquella gente, le hubieran dicho, chacho, ¿qué estás diciendo? ¿Qué ciegos? ¿Qué muertos? ¿Qué? Pero es que lo estaban viendo. Era algo tan evidente para ellos que por eso le creyeron. Porque efectivamente con esa actividad estaba demostrando, como también se dice, nadie puede hacer las cosas que haces tú si Dios no está contigo. En el Evangelio de San Juan hay una cosa interesante. No busquen la palabra milagros porque no aparece. Siempre aparece la palabra signo. ¿Signo de qué? De amor. Porque nunca vemos a Jesús emplear milagros en su propio beneficio. Anda, ¿no dices tú que eres Dios? Bájate de la cruz. No, porque habría sido un milagro en su beneficio. Siempre surgen como gestos de amor al que está sufriendo. Hay 4 tipos de milagros. Dominio de la naturaleza, como por ejemplo la posibilidad de andar sobre el agua o de convertir el agua en vino. Curaciones. El hecho también de ser capaz de dominar a los demonios. Yo no sé por qué hoy en día hay tanta reticencia a hablar de esto. ¿Qué pasa? ¿Que los demonios no existen? Pues mire, es un dogma de fe. Si un demonio no existe, no pudo haber tampoco la caída original. Y si no hubo caída original, ¿a qué vino Cristo? Si no fue justamente para restaurar la imagen de Dios en nosotros dañada por ese pecado. Y por tanto, el 4 tipo de milagros es no exactamente resurrecciones. Habría que hablar de reanimaciones. Me explico. La reanimación de la hija de Jairo, del niño de la viuda de Naín, por ejemplo, ellos, de Lázaro, volvieron a la vida, pero no una vida espiritualizada y transformada como la que luego tendrá Jesús, ¿no? Es una vida cotidiana, una vida normal. Y ese cuerpo, luego, al cabo de un tiempo, volvería otra vez a morirse. Por lo tanto, casi que se prefiere hablar más de reanimaciones que de resurrecciones para hacer una separación muy grande entre lo que es la resurrección de Lázaro de la resurrección de Jesús. Pero bueno, lo interesante no solamente es que Jesús hace milagros, sino que en él, segunda prueba, se cumplen las profecías. Ya se han hablado de ellas, vamos a profundizar mínimamente un poquito más. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son hombres que en el entorno de Israel tenían la función, inspirada por Dios, de animar al pueblo para seguir fieles a la alianza o para reprenderle cuando eso no se cumplía. Pero es que además también hablan de un personaje que van a ser en el futuro, al que llaman el ungido, el Mesías, con características de rey, pero que es un rey paradójico, porque es un rey también sufriente. Y entonces comienzan a dar datos. Y lo fantástico de las profecías es que solamente sabemos que son reales cuando se cumplen. Por ejemplo, Jacob, año 1800 a.C., el Mesías será de la tribu de Judá y despertará la expectación de la gente. David, en el 950 a.C., Salmo 21. Parece que estás viendo un vídeo con la crucifixión. Te invito a que lo reces desde ese punto de vista. El mayor profeta de Israel, Isaías, 8 siglos antes de que sucediera, nos dice cosas como su madre será virgen, curará ciegos y a paralíticos, padecerá tormentos y lo crucificarán. ¿Cómo podía saberlo si Dios no se lo estaba revelando? O Miqueas, año 700, nacerá en Belén. O Baruch, 600 años antes de Cristo, Dios nos hablará cara a cara. O Zacarías, 500 años antes, entrará en Jerusalén montado en un burrito y lo venderán por 30 monedas.
O Daniel con la profecía de las 70 semanas, de las cuales ya se nos habló ayer, nos da exactamente el momento del nacimiento de Cristo, lo cual justifica la expectación que había en el momento en el que Jesús viene a la tierra. El único ser humano en el que se cumplen de forma perfecta todas estas profecías y las otras 300 que hay en el Antiguo Testamento es Jesús de Nazaret. No hay otro más. Congreso de Yamnia de los judíos. Todo lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento es verdad y ha de cumplirse. Ah, qué interesante. O sea, de una manera ya implícita están reconociendo que si no se cumple lo que dicen los profetas en otra persona, se tiene que haber cumplido en Jesús. Por lo también que se nos decía antes, es decir, hay otra profecía que dice que el Mesías hollará con sus pies las losas del templo, pero es que el templo ya no existe, fue destruido, como ya hemos visto. Nos queda la última y es su resurrección. Esta es la prueba definitiva. Pero antes de estudiar la resurrección, porque si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana y somos los más desgraciados de los hombres, sería interesante repasar someramente cómo lo matan. Estoy hablando a personas que se conocen la última arruga y la última mancha de la sábana santa. No soy idiota y sé perfectamente que saben cómo murió Jesucristo, pero no viene mal recordarlo, porque hoy en día sabemos que a Jesús el Sanedrín le hace un juicio nulo, porque no tenía abogado, y se lo lleva al quinto procurador romano en la Judea, Poncio Pilato, que de una manera bastante curiosa, y es una frase que a mí siempre me ha llamado la atención, dice de forma textual, no me lo invento, léanlo: no encuentro culpa alguna en este justo, punto y seguido, lo castigaré. Lo declara inocente, pero lo manda a castigar como una estratagema para salvarle la vida, porque piensa, vamos a ver si cuando vean un poquito de sangre esta gente se calma. Pero claro, flagelarlo ya sabemos lo que es, el flagrum taxilatum o caricia de Satanás, horadar esa espalda de arriba a abajo, de la manera en la que sabemos que fue torturado. Hay algunas escenas que no se corresponden realmente con lo que fue la tortura, pero que nos dan también una somera, pálido reflejo de cómo tuvo que haber sido la cara de Jesús. Aquí tienen el famosísimo modelo de Ricci, es realmente un poema de dolor, el valor de dolor es del que nos habla Isaías. ¿Por qué? Porque sabemos que le arrancan la barba, que tiene un edema pulmonar, que ha vomitado sangre, que le han partido el tabique nasal, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo coronan de espinas, no con un aro, sino con ese casco, que además comienzan a darle palos con satánica malicia para clavárselo más profundamente, y de esa manera, convertido en un rey patético, Pilato lo saca a la multitud que democráticamente piden: mátalo, crucifícalo, acaba con él. No carga con toda la cruz, sino solamente con el patibulum o palo horizontal. No lo recoge el Evangelio, pero sí la tradición del Vía Crucis, probablemente se cayó. ¿Cómo echamos de menos a Miñarro, verdad? Un saludo, Miñarro, porque además sus modelos indónicos son verdaderamente extraordinarios y nos dan también pues una muestra de todo lo que tuvo que haber sido ese sufrimiento. ¿Cómo colgar a un hombre en un palo de madera para que se desangre y se muera? Pues ya sabemos que es por las muñecas, aproximadamente, y que además se empina en los pies para poder respirar, puesto que el crucificado muere de asfixia debido a la presión que ejerce el diafragma, que no puede respirar. Diversas torturas más, golpes, bueno, en fin, horribles horas de agonía. Hay una cosa que sí aparece en la película de Mel Gibson y son esas aves de rapiña que les vienen a arrancar los ojos y los labios y demás. ¡Oh, un horror! Y sin embargo, en ese momento sublime de la boca de Cristo sale: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Amor. Lo que lleva al soldado a decir: este era el Hijo de Dios. Esto no lo había escuchado nunca en boca de alguien que estaba sufriendo así. Dice un sabio: si la vida de Cristo es la vida de un hombre fuera de serie, la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Atraviesan su costado con una lanza, pilum,
y de nuevo echamos de menos a Miñarro. Hoy en día sabemos que es así como tendría que ser verdaderamente un crucificado. Lo envuelven en una sábana, conocemos perfectamente, y ¿se acaba la historia? No, no se acaba la historia. Algo sucede que la cambia. Lo que pasa es que ya hemos hablado de los racionalistas, y a mí me hace mucha gracia, porque con tal de no creer que Cristo no resucitó, son capaces de creer cualquier cosa. Vamos a repasarlos. Hipótesis racionalistas. Robaron el cadáver. Eso es lo más fácil, ¿no? Hay un sepulcro vacío, pues ya está, robaron el cadáver. Ah, pero escúchame, es que se me ocurre una cosa, porque lo ponen en el sepulcro nuevo excavado en la peña, como dice el Evangelio, los sinópticos, ruedan una piedra, le colocan sellos imperiales, romper un sello imperial es la pena de muerte si te trincaban, y ponen dos guardias, no dos guardias, dos conjuntos de guardias, romanos y judíos, vigilando la cueva de día y de noche. Y el cadáver no está. Pregunta, ¿quién lo robó? Evidentemente los enemigos no les interesaba. Con mostrar el cadáver se acababa esa chorrada que estaban diciendo los seguidores de que había resucitado. ¿Los apóstoles? Los apóstoles estaban encerrados, con miedo a los judíos, y viendo cómo volvían otra vez a Galilea sin demasiado ruido para que no les hicieran lo mismo que al Señor. ¿Y para qué lo roban? ¿Para mantener una mentira? Una mentira que les va a llevar también a la tortura en poco tiempo. Nadie muere diciendo algo que sabe que es mentira. ¿Qué ganaban ellos diciendo que Cristo había resucitado si sabían que no era verdad? Por lo tanto, nada de robar el cadáver. Segundo, muerte aparente. Esto me acuerdo que lo conté en el Congreso del año 2012 y lo voy a contar exactamente igual. Supongamos que efectivamente Jesús, con el fresquito de la cueva por la noche, se reanima. Quiero que me expliquen cómo es posible que un hombre en semejante estado desangrado, con las manos, con los pies taladrados, con el corazón roto, rueda él solo la piedra del sepulcro, lucha con los guardias que no le dejarían escapar y aparece en Emaús, a 15 kilómetros de distancia, charlando animadamente toda la tarde con los discípulos. O sea que de muerte aparente, tampoco. Otra que me encanta, alucinación colectiva. Es que se habían puesto morados de Tintorro de Galilea los apóstoles y vieron por allí una lucecita y dijeron, es el Señor, es el Señor. Pero mira, es que nos da más datos el Nuevo Testamento y se nos dicen cosas como que, por ejemplo, Jesús estuvo apareciendo 40 días a 500 personas. ¡Menuda alucinación! Y también hemos escuchado lo del pescadito frito que se come como prueba, ¿no? A ver, ¿tenéis algo de comer? Y dice el Evangelio que le dan un pez y come delante de ellos. Es una alucinación un poco rara, ¿no? Que primero se come un pescadito y luego deja las raspas. Pues va a ser que no. ¡Ay, mi favorita! El terremoto traga cadáveres. ¿Qué es esto del terremoto traga cadáveres? Dice el Evangelio que se produjo un terremoto. Pues ya está, qué bobada. Se cayó el cadáver por la grieta por allí para abajo. Pero claro, falta un pequeño detalle. Y es que resulta que textualmente dice el Evangelio de Juan que cuando llegan se encuentran con que está la sábana queimená, allanada, alisada, sin el relieve característico que tendría de estar cubriendo un cuerpo muerto. Como nos explica John Jackson. Lo que le pasa al cuerpo hace que el cuerpo deje de estar dentro del estuche de tela y la tela cae y se queda exactamente igual a como ellos lo dejaron el viernes por la noche y el sudario enrollado aparte. O sea, el terremoto traga cadáveres, se traga el cuerpo, pero la sábana que le cubre se queda exactamente donde está. Pues tampoco va a ser que no. ¿Y si Cristo ha resucitado? ¿Qué efectos va a tener eso también para tu vida? La principal prueba de que Cristo resucitó es que en una casa perdida, en un borde del Mediterráneo llamado Valencia, hay un grupo de gente hoy, en el 2018, hablando de él. Porque si no hubiera resucitado, ¿qué habría pasado? Los apóstoles se hubieran vuelto a su tierra, calladitos la boca, y hubieran vuelto a sus redes, de vez en cuando se acordarían de lo bueno que era el maestro, pero en la vida se les ocurriría haber puesto en marcha la revolución tan maravillosa que hoy nos ha traído aquí proclamando el nombre de Cristo.
Porque esto es un milagro histórico. No tiene sentido que en menos de 300 años el imperio romano, lleno de vicios, se haya convertido a la fe de este Galileo. Si no hay un milagro histórico. El plan de Dios no se equivoca. Nosotros creemos que se equivoca. No, Él es el Señor de la historia y es un Señor que nos quiere salvar dentro de esa historia. Mucha gente dice, no, es que Jesús era esenio. Yo no he encontrado, leyéndome los manuscritos del Qumrán, que son cloroformo en forma de libro, yo no he encontrado ni un solo rasgo de misericordia con los enemigos. Jesús rompe completamente con lo que son esas tradiciones. Para nada. Con el texto escrito tenemos diversos problemas y uno de ellos, y muy importante, es que perdemos la entonación. No hay entonación en el texto escrito. Para eso se inventaron los emoticonos. Porque no es lo mismo una frase con una cara enfadada que con una cara sonriente. Bodas de Caná. Hijo, no tienen vino. Y yo lo he leído así. Mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Déjame. Aún no ha llegado mi hora. Parece que le va a rear un guantazo a la Virgen. Pero voy a cambiar el tono. Mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Déjame. Aún no ha llegado mi hora. Esto ya suena más a Evangelio de Cristo, ¿no? Otro truco interesante. Cambia el tono de la frase que te chirríe. A ver qué pasa. Y a lo mejor de esa manera el Evangelio empieza a resonar de forma diferente. Tú ten en cuenta que los creyentes tenemos acceso a una parte de la realidad que un no creyente no tiene. Y eso es un privilegio y eso es un don. Pero es que las palabras de Cristo con respecto a su resurrección son también tumbativas. Pasarán el cielo y la tierra, mis palabras no pasarán. Imperios de todo tipo han querido barrer al cristianismo. Y aquí seguimos. No pueden con nosotros, no pueden con Él. Mejor dicho, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Bueno, y si eso es así, si está vivo, ¿dónde está? Pues tampoco me voy a inventar nada. Voy a seguir con sus palabras. Está en los hermanos que me rodean. Donde haya dos o más reunidos, allí estoy yo. Está aquí, oyéndome, pendiente de ti. ¿Acaso trabajando en tu corazón y en el mío? Para que de esa manera tengas la esperanza de que nos acompaña. León Bloy. Mira qué texto más maravilloso. Yo reconozco, yo estoy muy reconciliado con mi lado femenino. Yo lloro un montón. Y yo reconozco que cuando leí este texto se me saltaron las lágrimas. Este hombre es el centro de todo, suma todo, carga con todo lo sufre. Es imposible golpear hoy a cualquiera sin golpearle a él, humillar a cualquiera sin humillarle a él, maldecir o asesinar sin maldecirle o asesinarle a él. El más vil de todos los malandrines se ve obligado a tomar el rostro de este hombre para recibir un bofetón de no importa qué mano. Amor. ¿Dónde más me encuentro con él? Pues me puedo encontrar con él en su iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir al discípulo es perseguir al maestro. También me puedo encontrar con él, mira tú por dónde, en los sacramentos. Tomen y coman, esto es mi carne. Tomen y beban, esto es mi sangre. Y también, por supuesto, me puedo encontrar con él en la oración. Pidan y se les dará. Llamen y se les abrirá. También me puedo encontrar con él en los momentos difíciles de la vida. A todos nos llega un Getsemaní. Y por eso es interesante que estés preparado o preparada para cuando llegue ese momento fortalecido por la gracia del Señor. Te basta mi gracia, le dice el Señor a San Pablo. Y también cuando sientas que tu vida podría ser distinta, que podría ser mejor persona, que podría ser esa ovejita negra que está cargando el Señor sobre sus hombros, ahí también te vas a encontrar con Él, porque jamás Cristo le cerrará la puerta a alguien que quiera cambiar. Pues estos son los sitios en los cuales te puedes encontrar con el Señor, un Jesús que es el mismo ayer, hoy y siempre. Mira la cara de esa niña, no me mires a mí. Un grupo de vendedores fue a una convención de ventas.
Todos le habían prometido a sus esposas que llegarían a tiempo para cenar el viernes por la noche. Sin embargo, la convención terminó un poco más tarde y llegaron retrasados al aeropuerto. Entraron todos con sus boletos y portafolios, corriendo por los pasillos. De repente y sin quererlo, uno de los vendedores tropezó con una mesa que tenía una canasta de manzanas. Las manzanas salieron volando por todos lados. Sin detenerse ni voltear atrás, los vendedores siguieron corriendo y apenas alcanzaron a subirse al avión. Todos menos uno. Este se detuvo, respiró hondo, experimentó un sentimiento de compasión por la dueña del puesto de manzanas y le dijo a sus amigos que siguieran sin él, y le pidió a uno de ellos que al llegar llamara a su esposa y le explicara que había de llegar en un vuelo un poco más tarde porque tenía que solucionar algo. Luego regresó a la terminal y se encontró con todas las manzanas tiradas por el suelo. Su sorpresa fue mayúscula al darse cuenta de que la dueña del puesto de manzanas era una niñita ciega. Encontró a la niña llorando con enormes lágrimas corriendo por las mejillas. La pobre tanteaba el piso, tratando en vano de recoger las manzanas mientras la multitud pasaba vertiginosa sin detenerse, sin importar aquella pena. El hombre se arrodilló con ella, juntó las manzanas, las metió en una canasta y le ayudó a montar otra vez el puesto. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que muchas de aquellas manzanas se habían golpeado y estaban magulladas. Las tomó y las puso en otra canasta. Cuando terminó, sacó su cartera y le dijo a la niña: «Toma, por favor, este dinero para compensar el daño que te hicimos. ¿Estás bien?». La niña ciega asintió con la cabeza. Él continuó diciéndole: «Espero no haber arruinado tu día». Conforme el vendedor empezó a alejarse, la niña gritó: «¡Señor, señor!». Él se detuvo, miró atrás a aquellos ojos ciegos y la niña continuó: «¿Es usted Jesús? ¿Y a ti? ¿Te confunden también alguna vez con Jesús?». Muchísimas gracias. Gracias. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Enterprise Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.